Bueno, vamos a continuar con la última de las ponencias de la mañana y de esta edición del Foro del Asesor. En este caso vamos a hablar de la empresa familiar. La empresa familiar se consolida año tras año como un activo de gran importancia para la economía de nuestro país. Y de hecho, según el Instituto de la Empresa Familiar, se estima que hay 1,1 millones de empresas, son familiares en España, del 89% del total de las empresas. Sus características convierten a este tipo de compañías, como sabéis, en el mayor generador de empleo en España, creando actualmente el 67% del empleo privado, con un total de cerca de 7 millones de puestos de trabajo y siendo responsables del 57,1% del Producto Interior Bruto del sector privado. La fiscalidad específica de este tipo de empresas, de la empresa familiar, obliga a establecer una serie de estrategias y actuaciones preparatorias en materia de transmisión de la empresa, de sucesión o de la entrada en la gestión y gobierno de la sociedad. Precisamente de este tema, bajo el título La empresa familiar como vehículo para optimizar la tributación en el impuesto sobre patrimonio, impuesto sobre sucesiones y donaciones, nos va a hablar hoy nuestro siguiente ponente, Ernesto Campos Castillo, que es asociado senior de Andersen del Departamento Fiscal de la Oficina de Valencia. Va a moderar esta intervención nuestro compañero vocal de la asociación, Vicente Bacete Rodríguez. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Realmente, como vamos bastante cortos de tiempo ya, lo único que vamos a hacer, voy a dar unas pinceladas de su currículum y enseguida comenzamos. Ernesto está especializado en asesoramiento tributario empresarial, planificación financiera y fiscal de patrimonio, family office y sucesión en empresas familiares. Due diligence de auditoría fiscal, operaciones de reestructuración empresarial y tributación de no residentes. Él compagina su actividad profesional con la docencia superior en materia fiscal en el máster de Dirección y Gestión Financiera y grado de ADE de la Universidad Internacional de Valencia BIU. Y cuenta con distintas titulaciones de especialización en materia de optimización fiscal. Sus líneas de investigación se centran en estudios de la sucesión de la empresa familiar y es autor de diversos artículos y publicaciones en materia financiera. Y ya sin más, Ernesto, te dejo que nos cuentes cosas. Bueno, buenas tardes, ¿me escucháis? Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Forinvest y a la Asociación de Profesionales de Asesores Fiscales por invitarme. Para mí es un placer estar aquí y que contéis con la opinión académica de BIU, de la Universidad Internacional de Valencia. Desde la universidad, en este máster de Dirección Financiera, siempre intentamos acercar al estudiante, al alumno, al mundo de la empresa, ¿vale? Hacerlo lo más práctico posible en cuanto a formación. El centro del tema es empresa familiar. Es un tema lo suficientemente amplio, podríamos estar hablando horas y horas de la empresa familiar. Voy a intentar adaptarme a los 45 minutos y lo voy a centrar en el impuesto sobre el patrimonio. Tanto no nos va a dar tiempo de tocar todo el tema, es muy amplio, pero sí os pido que participéis, hagáis preguntas y me interrumpáis. De formación profesional hablo mucho, soy profesor de universidad, pero os pido que me cortéis, me interrumpáis y si me enrollo, vamos avanzando, ¿vale? Vale. Para comenzar, os traía 3 imágenes de ejemplo con distintos niveles de formalidad, si os fijáis, con corbata, sin corbata, la paella de los domingos, todas son ejemplos de empresas familiares. En cualquiera de esas 3 imágenes se pueden estar tomando decisiones importantes en cuanto a consejos de administración o a inversiones. Si os pregunto a cualquiera de vosotros en cuál de esas escenas os gustaría estar, probablemente todos me diríais en la paella del domingo. Pues esa paella del domingo, eso es una empresa familiar. Ahí se están tomando decisiones. En cuanto a la empresa familiar hay muchas frases, muchos dichos populares muy conocidos. De hecho, la mayoría de vosotros los conoceréis. Algunos de ellos son, por ejemplo, el padre la crea, el hijo la mantiene y el nieto la cierra, el nieto la destruye. Primera generación la crea, la segunda la mantiene y la tercera la cierra. Hay otra frase, un poco más despectiva, yo no la comparto, que dice padre trabajador, hijo vividor y nieto mendigo. Son frases populares, conocidas, que en el fondo reflejan la realidad, reflejan datos estadísticos. Y es que más del 80% de las empresas en este país no sobreviven, no superan la tercera generación.
Más del 80% de las empresas en este país mueren a la tercera generación. Y eso, que es un problema, porque realmente es un problema, para muchos de los que estamos aquí es una oportunidad. Y es una oportunidad de negocio. Y soy muy, muy claro. No solo en el ámbito tributario, sino en otras ramas del derecho, sobre todo en civil, en sucesorio. Me refiero concretamente a protocolo familiar. Aquí os traigo algunos datos, paso un poco rápido. Es decir, la idea no es hacer una presentación muy descriptiva, sino comentar el tema y exponer lo fundamental de este tema. Pero sí que debemos conocer que las empresas familiares no son pequeñas, no nos referimos a pequeñas empresas. En la Unión Europea, por ejemplo, hay 14 millones de empresas familiares que generan más de 60 millones de puestos de trabajo. En los Estados Unidos, el 80% de las empresas son familiares y generan más del 50% del empleo privado. Y lo curioso es que en un estudio de casi 3.000 familias en 53 países, solo un tercio, solo el 33%, tenía claro y tenía documentado el tema de la sucesión dentro de la empresa familiar. Si os pregunto a algunos de los presentes, si alguien tiene un protocolo familiar, probablemente nadie, o a lo mejor alguno, pero en general es desconocido el tema del protocolo familiar, ¿vale? Tanto, eso es algo a trabajar, algo a tener en cuenta, esa planificación por adelantado. Estos son datos que podéis contrastar en el Instituto de Empresa Familiar. En el caso concreto de España, ya lo habéis comentado antes, el 89% de nuestras empresas son familiares, generan el 67% del empleo privado, aportan más del 57% al Producto Interior Bruto. Más de 1 millón de nuestras empresas son familiares, ¿vale? Estos son datos a tener en cuenta porque contribuyen en gran medida a la riqueza y al empleo de este país. Si vemos la distribución por comunidades, más allá de ese 89% nacional, en la Comunidad Valenciana, en nuestra autonomía, ese dato se eleva al 91%. El 91% de nuestras empresas son familiares y esas empresas aportan el 85% del empleo. Somos de las comunidades con mayor porcentaje de número de empresas y de empleo en empresas familiares. Por eso la importancia de esa correcta planificación en el ámbito autonómico. Necesidades de la empresa familiar y el empresario. Las necesidades básicas. En primer lugar, conciliar esas relaciones familiares, esas relaciones afectivas con la supervivencia del negocio. La segunda, que en mi opinión es una de las más importantes, es lo que le genera pánico en muchos casos a los empresarios, es cómo anticiparse al conflicto, al posible conflicto en la sucesión. Para un padre puede ser muy duro, puede ser muy difícil decirle a un hijo, tú para esto no vales, tu hermano vale o tu hermana vale y tú no. Eso puede generar un conflicto. Y en general, ¿qué pasa? Los padres evitan esa decisión, la postergan, no toman la decisión en vida y esperan a que llegue el problema. Eso es un error. Las cosas hay que hablarlas, hay que planificarlas. No quiero decir nombres, no quería poner ejemplos, pero para que os hagáis una idea, en algunos casos la sucesión no tiene que ir por la vía de tomar decisiones. Un heredero puede ser socio de la compañía y no ser directivo. Y si me dejáis poner un ejemplo, probablemente Inditex, sin quitarle mérito a Mancio Ortega, no estaría donde está sin la presencia de Pablo Isla. Tanto el CEO de una compañía no tiene por qué ser un familiar. Lo digo a nivel de reflexión. Perdón. Hola, buenas. Una pregunta, es decir, si por ejemplo mi padre es autónomo, ¿cuál es el salto que da la empresa familiar a lo que viene siendo que mi padre sea autónomo y me contrate y yo trabaje para él? Es decir, es familiar, pero ¿cuál es la diferencia? Muy buena pregunta. Ya has adelantado, te la contesto ya porque le vamos a comentar. Un autónomo, un empresario individual, puede ser una empresa familiar y puede tener derecho a todos los incentivos de la empresa familiar. Que ahora veréis que fundamentalmente serán la exención en patrimonio y la reducción en sucesiones y donaciones. Eso es una empresa familiar. Otra cosa es la idoneidad de la estructura. ¿Es idóneo que sea autónomo y no sea sociedad? Habría que analizar caso por caso. Y sí que te podría contratar. Me adelanto, porque lo tenéis en la presentación. ¿Qué pasa? Que no la normativa tributaria, la norma laboral califica esa relación de otra forma. Según tu edad, no me digas la edad, si tuvieras menos de 30 años, te podría contratar y eso sería una relación laboral.
Si tuvieras más de 30 años y existiera convivencia, la relación sería mercantil. Dicho en castellano, no estarías en régimen general, estarías en el RETA. Y eso va a condicionar en algunos casos que se considere o no empresa familiar a efectos de cumplir requisitos. Te he contado, pero enseguida lo veremos con más detalle, ¿vale? Pero sí que es posible, ¿vale? Repito, me podéis interrumpir en cualquier momento. Os decía, en cuanto a profesionalizar la gestión, no es necesario que el directivo sea un familiar, pero eso es algo a comentar y a planificar. En concreto, en el ámbito tributario, es decir, ¿qué preocupaciones fundamentales tiene el empresario en el ámbito tributario? Lógicamente, reducir la carga fiscal, aprovechar al máximo los créditos fiscales, abordar la operativa empresarial teniendo en cuenta y siendo conscientes que cualquier decisión empresarial afecta en un momento presente o futuro la fiscalidad. Y lo fundamental, asegurar la continuidad del negocio, y si el negocio no es viable o no hay posible continuidad, que yo deje cubiertas las necesidades de mi familia. Si no quiero continuar y quiero vender el negocio, que mi familia tenga todo cubierto, al menos durante un periodo largo de tiempo. Como asesores fiscales, muchos de los que estáis aquí, ¿qué podemos recomendar a una empresa familiar o a un autónomo cuando lo conocemos, cuando nos viene por primera vez al despacho? Bueno, como ideas generales, ¿qué deberíamos? Revisar la tributación personal, analizar la conveniencia de la estructura, si es idóneo o no que sea autónomo, que monte una sociedad, que interponga una holding. Eso es parte del análisis de las recomendaciones previas, porque en algunos casos veréis que no va a ser idóneo o no va a ser óptimo ser un autónomo. En otros veréis que va a ser idóneo interponer una sociedad holding, pero no me quiero adelantar. ¿Qué otras cosas podríamos analizar? Política de remuneraciones, ver esa posible transmisión del patrimonio y, fundamental, velar por el cumplimiento de los requisitos de los beneficios de la empresa familiar. Si no cumplimos los requisitos, no podremos aplicar esos beneficios que ahora comentaremos. Muy brevemente, sin entrar a fondo, por analizar el contexto en nuestro entorno, veréis que los incentivos de empresa familiar se centran en el impuesto sobre el patrimonio y en sucesiones y donaciones. Sin entrar en tanto detalle, sí que es curioso destacar que los países de nuestro entorno donde existe el impuesto a sucesiones y donaciones lo tienen de alguna forma bonificado, tienen un régimen fiscal especial para las empresas familiares. Y sí que es curioso o destacable, al menos en mi opinión, destacar que en Portugal no existe el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Sí que existe en la mayoría de países y no en Portugal. Y lo dejo ahí. ¿Qué pasa con patrimonio? También es curioso destacar que en la Unión Europea, de los 27 miembros de la Unión, en 26 países no existe el impuesto sobre el patrimonio. Esa lectura, si nos quedamos ahí, sería un tanto incorrecta, porque no existe como tal un impuesto sobre el patrimonio, pero en muchos de esos países sí que está incorporado como un tipo de gravamen especial dentro del impuesto sobre la renta. Un ejemplo sería Italia. No existe el impuesto al patrimonio, pero dentro del impuesto a la renta sí que existe un gravamen que grava la riqueza o el patrimonio. Pero como tal, el impuesto al patrimonio solo existe en España. Brevemente abajo os cito la escala estatal, simplemente como referencia. Sabéis que patrimonio es un tributo cedido a las comunidades autónomas. En el ejercicio de sus competencias, las comunidades fijan ese mínimo personal exento y los tipos de gravamen. Pero como referencia, si os podéis situar que tienen tipos bajos, tipos de gravamen bajos, entre el 0,20 y el 3,5% a partir de 10 millones. Por tanto, de ahí la necesidad de que grandes patrimonios empresariales busquen cumplir con esos requisitos para lograr la exención y la exoneración de la cuota. Muy brevemente, ¿cuándo surge ese esquema o ese régimen fiscal de empresa familiar? Se llegó a un consenso en Europa a mediados de los 90 que se traslada a España en el año 94. En un primer momento con la exención en patrimonio, en el año 94, a continuación con la reducción en sucesiones y donaciones en el año 96 y posteriormente con la no sujeción en renta, en las transmisiones lucrativas, en las donaciones de empresas o negocios familiares. Y surgió con la ley anterior, con la antigua ley 40/98. Tanto surge como un consenso europeo a mediados de los 90. Y ahora llegaríamos al centro de la presentación, a lo más importante de esta ponencia. ¿En qué consisten los beneficios fiscales de la empresa familiar? Aquella persona que no conozca en absoluto, que este sea el primer contacto con los beneficios de empresa familiar,
¿Cuáles son esos beneficios? Fundamentalmente van a ser dos. Por un tema de limitación de tiempo, en esta ponencia nos vamos a centrar solo en el primero, en el impuesto sobre el patrimonio. Pero en mi opinión, el fundamental, el que tiene más peso, es el segundo, es la reducción en sucesiones y donaciones. Como decía, fundamentalmente son dos beneficios. Lograr la exención en el impuesto sobre el patrimonio. La exención implica una exoneración de la cuota, hará obligación de declarar, pero sin pago. Y en un segundo lugar, ese requisito de exención, si alcanzo la exención, es lo que me va a habilitar o lo que me va a permitir conseguir la reducción en sucesiones y donaciones. Por tanto, aunque el fundamental es el segundo, la reducción en sucesiones, para acceder a la reducción en sucesiones requiero o necesito sí o sí conseguir esa exención en patrimonio, que podré conseguirla tanto en el caso de autónomos, tanto en el caso de empresarios individuales, como empresarios societarios. Aunque en algunos casos veréis que el tratamiento no es el mismo. Como te decía, intentaré ir lo más rápido posible, pero me podéis interrumpir. ¿Por qué es importante lograr la exención? Uno, porque año a año nos genera un ahorro. Si conseguimos la exención en patrimonio, año a año nos ahorraremos la cuota del impuesto sobre el patrimonio. Declararemos, presentaremos el modelo, la autoliquidación, pero no pagaremos, ¿vale? Cumpliendo lógicamente una serie de requisitos que ahora comentaremos. El segundo, el fundamental, es que lograr la exención es un requisito sí o sí indispensable para acceder a esa posible reducción que comentaremos al final, que podrá ser del 95 o del 99% según si aplicamos la normativa estatal o la normativa autonómica. Pero en tercer lugar, conseguir la exención en patrimonio también me va a permitir anticipar esa sucesión. Me va a permitir en vida donar, transmitir el negocio individual a las participaciones estando vivo, sin necesidad de llegar a la herencia. Esa transmisión, como supondréis, genera una alteración patrimonial. Por tanto, estaría sujeta a ISD y a renta, a IRPF, salvo que cumplamos requisitos y se transmita esa empresa familiar en vida para transmitentes que tengan más de 65 años y accedan y cumplan una serie de requisitos. Por tanto, lo fundamental, el punto de partida es conseguir o lograr esa exención en patrimonio. No lo he dicho antes, estamos en la Comunidad Valenciana, estoy encantado de estar en la terreta de esta comunidad, pero sí que hay que tener en cuenta que somos a nivel autonómico de tributación tanto directa como indirecta de las más caras de este país. Y eso no se puede obviar. Estaremos encantados de vivir en Valencia, pero somos una comunidad cara, tanto en patrimonio como en ISD. No recuerdo mal si estamos en el número 4 o el número 5. Somos de las más caras de este país. Por tanto, se hace crucial esa planificación para evitar el pago de patrimonio o reducir el pago de sucesiones y donaciones. En primer lugar, ¿cómo accedemos, cómo ganamos el derecho a la exención en patrimonio? Los requisitos van a variar según si somos autónomos, empresarios individuales o empresarios societarios. Vamos a intentar los más importantes irlos comentando uno a uno. En primer lugar, ¿qué pasa si somos un autónomo, un empresario individual? Ejercemos una actividad económica por cuenta propia. Según nuestra actividad habrá más o menos requisitos. Como tenemos una limitación de tiempo, me voy a centrar en cuestiones muy concretas, muy polémicas, y ya os adelanto que la mayor parte de la ponencia está destinada a arrendamiento de inmuebles, a alquileres, porque es un supuesto habitual de conflicto, de litigio con la administración. Y el contribuyente tiene que tener muy claro cómo hacerlo bien, ¿vale? Por tanto, gran parte de la ponencia se centra en alquiler de inmuebles, tanto como persona física, como empresa, como sociedad. Una de las preguntas habituales, no lo he dicho, requisitos del empresario individual para acceder a la exención. En primer lugar, que ejerza una actividad empresarial o profesional. Dos, que la ejerza de forma habitual, personal y directa, que eso suena muy bonito, pero en la práctica puede generar alguna complicación. En tercer lugar, que esa actividad, su actividad económica, represente o genere su principal fuente de renta, punto también conflictivo, que ahora comentaremos. Y en cuarto lugar, que los bienes y derechos, los activos de la actividad sean necesarios, los utilice la actividad, lo que se conoce como activos afectos. Si el activo no está afecto, o mejor dicho, si la administración considera que un activo no está afecto, perderemos el derecho
a toda la exención o la exención podrá ser parcial. Por tanto, de ahí la importancia de conseguir que los activos o la mayor parte de los activos se consideren afectos por un tema de prueba, necesarios y de utilidad, aunque veréis que hay algunos activos conflictivos. Preguntas habituales que nos hacen los clientes cuando vienen al despacho. Oye, si cobro una pensión de jubilación, ¿puedo ser autónomo? Mejor dicho, ¿puedo ejercer una actividad económica? ¿Me escucháis ahora? ¿Mejor? Pues intentaré hablar más fuerte. Vale. Pregunta habitual que nos hacen los clientes. Si cobro una pensión de jubilación, ¿puedo ejercer una actividad económica? ¿Se cumpliría el requisito de que la ejerzo de forma habitual, personal, directa, si cobro una pensión de jubilación? Es un tema conflictivo, ha ido variando con el paso del tiempo. El último criterio, el reciente, la respuesta es que sí, es compatible cobrar una pensión de jubilación con el ejercicio de una actividad económica, pero es compatible desde el punto de vista tributario. Aquí os pongo como referencia un par de sentencias, una del Supremo y un pronunciamiento de la Dirección General de Tributos, donde nos contestan afirmativamente, pero se la cogen con papel de fumar. Nos contestan diciendo, oye, sí que es posible, pero la calificación es ajena al ámbito tributario. Por tanto, pregúntale a la normativa laboral. Entonces, la respuesta es sí que es compatible, pero saliéndome de mi materia, del ámbito tributario, tenéis que saber que en el ámbito laboral, si yo percibo una pensión y me doy de alta como autónomo, ¿me escucháis mejor ahora? Vale. Os decía que saliendo del ámbito tributario en el ámbito laboral, si yo comienzo a ejercer una actividad económica cobrando una pensión, eso puede hacer que pierda el derecho a la pensión, que me la suspendan temporalmente. Pero también es cierto que hay un supuesto denominado jubilación activa, que cumpliendo una serie de requisitos sí que puedo compatibilizarlo, cobrando la mitad de la pensión y el ejercicio de la actividad. Y adicionalmente, si contrato a un trabajador, puedo cobrar las dos cosas íntegramente, el 100% de la pensión y el ejercicio de la actividad. Pero es una cuestión ajena al ámbito tributario. Tributos y el Supremo simplemente ha dicho, sí, sí que es compatible. Usted puede cobrar una pensión y ejercer una actividad como autónomo. Y eso implica que la ejerce de forma habitual, personal y directa. La respuesta, por tanto, es positiva, pero habría que consultar a un graduado social para contrastar lo que dice la norma tributaria con lo que dice la norma laboral, ¿vale? Porque son normativas distintas. En cuanto al tercer requisito, que es fundamental, y es que requiere que esa actividad económica le genere al autónomo su principal fuente de renta, en plural, ¿vale? Porque yo puedo ejercer más de una actividad. Yo puedo tener un bar, un restaurante y una peluquería, o puedo ser abogado y vender seguros. Si ejerzo más de una actividad, es el sumatorio de actividades lo que se tiene en cuenta a efectos del requisito. ¿Qué pasa? Que en mi opinión, en el caso del empresario individual, este requisito puede llegar a ser injusto o desfavorable, porque deja en peor situación al empresario individual respecto al empresario societario. Me explico. Las actividades con pérdidas tienen un efecto de expulsión. Es decir, la norma me exige que los rendimientos de mi actividad superen, no que sean iguales, que superen el 50% de mi base imponible total. Y resalto, total, es distinto el criterio de la principal fuente de renta del empresario individual al criterio de remuneración del empresario societario. Aquí me exigen que mi principal fuente de renta supere el 50% de mi base imponible total, general y del ahorro. ¿Qué pasa? Que si un año, un ejercicio, obtengo pérdidas, me expulsan de la exención. Pierdo el acceso. Mi patrimonio no estaría exento, aunque ejerza la actividad. Eso, en mi opinión, deja en peor posición, deja en un trato desfavorable al empresario individual respecto al empresario societario, ¿vale? Es una opinión personal, me parece injusto, por eso un trato distinto, ¿vale? Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Si soy un autónomo y tengo pérdidas, pierdo el derecho a la exención en patrimonio. En cuanto a que los bienes sean necesarios, en cuanto a la afección o la afectación de los bienes y derechos de mi actividad económica, ¿cuáles son los elementos más conflictivos? Os pongo como ejemplo el tema de los vehículos. Algo que no he dicho antes,
y es en cuanto a actividades económicas, la norma de patrimonio. En cuanto a lo de las actividades, es decir, si eres un empresario societario, realmente no tiene que haber una principal fuente. Los servicios que te ofrezcan no tienen que superar X porcentaje, es decir, todas suman. Buena pregunta. El criterio es distinto. Si soy empresario individual, se suman todas las actividades. Y si las actividades generan pérdidas, me excluyen del régimen. Si soy un empresario societario, no se exige que la sociedad tenga beneficios, sino que mi principal fuente de renta o de un familiar provenga de la actividad. Lo veremos a continuación, pero la diferencia es el rendimiento del negocio. Si soy empresario individual, el negocio tiene que dar beneficios para tener derecho. Si soy una sociedad, la sociedad puede tener pérdidas y aún tiene derecho, porque el requisito es distinto. Es un requisito de remuneración de la sociedad al socio, cuando aquí es un requisito de rendimiento de la actividad. ¿El derecho a la exención se pierde durante cuánto tiempo? ¿Es sobre el año de las pérdidas? Muy buena pregunta. Ese efecto de expulsión es en el ejercicio de las pérdidas. Entonces todos estaréis pensando en 2020, año COVID, en el que muchos empresarios individuales obtuvieron pérdidas. Solo es en ese ejercicio, cuando yo cierro el año, que termino el rendimiento neto de mi actividad. Por tanto, consideréis conmigo que es un trato desfavorable al empresario individual. En cuanto a bienes problemáticos, el tema de los vehículos. Algo que no he dicho antes es que la norma de patrimonio, a efectos de calcular la afectación, se ciñe a lo que dice la ley de renta, al artículo 29 de la ley de renta. Y como sabréis, en el ámbito tributario, los distintos impuestos son compartimentos estancos. La afectación en renta es distinta a la afectación en IVA. Y en el caso de renta, concretamente, los vehículos no se admite la afectación parcial. La ley de renta no admite una afectación parcial de algo que no sea divisible. Así como un inmueble se puede dividir, un vehículo no podemos partirlo por la mitad. Por tanto, un vehículo o está afecto al 100% a la actividad o no lo está. Todos tendréis en mente el artículo 95 de la ley de IVA, que establece una presunción iuris tantum del 50%. En renta, o el vehículo está afecto o no lo está. Y es un vehículo, un tipo de bien, problemático. Entonces, os pongo como ejemplo algunos de los criterios de los distintos TCJ como medios de prueba para acreditar que ese vehículo sí que está afecto. Por tanto, si está afecto, me podré deducir el gasto y poder considerarlo como necesario para la actividad y, por tanto, exento el valor del vehículo. ¿Cuáles son esos medios de prueba? Fotografías en que se vea que es un vehículo comercial, que tenga una sola fila de asientos, que no tenga cristales traseros, que tenga el logotipo de la empresa. Hay que ver las características del vehículo. No va a ser igual una furgoneta que un BMW X5, por poner un ejemplo. Incluso exigen parte de su trabajo, informes del GPS o que yo tenga más de un vehículo. Son ejemplos. Por tanto, todo se centra en carga de la prueba. Soy yo, contribuyente, el que tendré que probar, tendré que demostrar que ese vehículo sí que lo utilizo en la actividad y que está afecto al 100%, ¿vale? Si no, lo podré utilizar, pero no estará exento como bien necesario en la actividad económica. Otro bien problemático, en mi opinión muy problemático, son las cuentas corrientes. El criterio tradicional de tributos es que en ningún caso, porque así lo dice la ley de renta, la tesorería, los activos financieros estarán afectos. Eso, en mi opinión, es una locura. Cualquier negocio, sea individual o sea societario, cualquier negocio necesita dinero. Todos los negocios necesitan tesorería. Afortunadamente, el TEAC, en 2015, saca una sentencia en que deja claramente, oye, hay que ver la proporcionalidad entre el saldo medio y las necesidades del circulante. Y solo en la medida en que el saldo medio de la cuenta exceda ese circulante, podremos empezar a hablar de tesorería ociosa o tesorería no afecta. Incluso yo os diría más, opinión personal. Si en un momento puntual, concreto, el saldo de la tesorería supera la media y yo puedo demostrar con cualquier medio de prueba que ese pico de tesorería lo voy a utilizar para adquirir un bien afecto, yo defendería que esa tesorería también está afecta, ¿vale? Tanto aquí la norma es un tanto subjetiva, va a depender del criterio del inspector que nos compruebe, pero el criterio sentado es que lo que exceda la media de la tesorería habitual se va a considerar como no afecto.
Luego veremos que se considere como no afecto nos podrá limitar tanto el acceso como el alcance. No solo nos afectar proporcionalmente, sino que en algún caso nos puede incluso impedir el acceso total a la exención. Por eso es que es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la problemática específica del arrendamiento de inmuebles, aquí me salgo del ámbito del empresario individual, porque esta problemática es común para el empresario individual y el empresario societario. ¿Qué pasa concretamente cuando la actividad económica consiste en el alquiler, el arrendamiento de inmuebles? Repito lo que he dicho antes, la norma de patrimonio se remite a la norma de renta. Por tanto, aunque existen dos definiciones en la normativa, artículo 5 de la LIS y 27 de la Ley de Renta, con redacciones similares a efectos de patrimonio, mejor dicho, de lograr la exención en patrimonio, hemos de ver lo que dice el artículo 27 de la Ley de Renta, que exige, en el caso concreto de los alquileres, que como mínimo, que al menos se cuente con un trabajador contratado a jornada completa. Es un requisito mínimo, necesario. Si no tenemos el trabajador, seamos autónomos o seamos empresa, no cumplimos el requisito de actividad económica. Por tanto, no tendremos acceso a la exención en patrimonio, por mucho que realicemos una actividad. ¿Qué pasaría en ese caso? Pregunta habitual de estudiante de carrera. Oye, si yo tengo un inmueble y lo alquilo y me dices que eso no es una actividad económica, ¿eso qué es? Tributará como rendimientos de capital inmobiliario, ¿vale? Pero no me darán acceso a la exención. La calificación de actividad económica es la que me va a permitir acceder a esa exención en patrimonio. Y ese requisito de persona empleada genera mucha controversia. Vamos a comentarlo. ¿Qué nos dice tributos? Os cito un montón de consultas, las más recientes, en el fondo todos vienen a decir lo mismo. Tributos dice, la calificación laboral del contrato es algo ajeno al ámbito tributario. Será la normativa laboral la que tendrá que calificar si esta relación es laboral o no. Lo que comentábamos antes del autónomo que contrata un familiar. Tanto, pregunta habitual, lo que nos decís antes, ¿puedo contratar un familiar? A efectos de cumplir ese requisito que me impone la norma, sea de forma real o artificial, ¿puedo contratar un familiar? La respuesta es depende. En general, no. ¿Por qué? Porque es el estatuto de los trabajadores los que nos expulsan, los que excluyen a las relaciones laborales, a las relaciones familiares de la relación laboral. Todo lo que sea hasta segundo grado, si existe convivencia, esa contratación no será laboral, porque el estatuto de los trabajadores no lo califica como laboral. Donde único se admite es la contratación de hijos menores de 30 años, convivan o no con el contribuyente. Cualquier contratación a otro familiar no iría al régimen general, iría al RETA. Por tanto, tendrá una nómina, será un trabajador, pero no me daría acceso a la exención, porque no se entendería cumplido el requisito del contrato laboral. Por tanto, la respuesta es, depende, pero en general no me vale. No es que no se admita, es legal, pero no me vale a efectos de cumplir el requisito, salvo en el caso de los menores de 30 años. Vale. Según la Dirección General de Tributos, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta? El segundo requisito de esa persona empleada es que sea a jornada completa. Y según tributos, no se cumple el requisito si en lugar de tener una persona a jornada completa, tengo dos a media jornada. La pregunta es, ¿por qué? Si hacen exactamente lo mismo, ¿qué más da que tenga una persona a 8 horas que dos personas a 4 horas? Pues no lo consideran porque se van al literal de la norma. ¿Cuándo más no se entiende cumplir el requisito? Cuando hay una reducción de jornada por ERTE. Tampoco lo entiendo. Y tampoco se entiende cumplido con los contratos de formación y aprendizaje. Quiero recordar que ya ese tipo de contrato no existe, la consulta es antigua, pero la dejo como referencia. En cambio, cuando sí se entiende cumplir el requisito de jornada completa. Contratos en prácticas, que no son convenios de prácticas, son contratos en prácticas. Eso sí que cumple el requisito de la jornada completa. Las bajas por maternidad, curiosamente, mantienen el requisito de jornada completa. Y curiosamente, desde el punto de vista positivo, ¿no?, las reducciones de jornada mantienen el requisito de jornada completa. Lo he señalado en colores rojo y verde. Si hay algún daltónico, perdonadme, es para que entendáis cuándo no se cumple y cuándo se cumple ese requisito según la Dirección General de Tributos, ¿vale? Tercer requisito, que parece simple,
pero no lo es. Hemos comentado contrato laboral a jornada completa que preste servicios relacionados con el arrendamiento. No puedo contratar a una persona para hacer cualquier cosa, no me lo admiten, ¿vale? Y en concreto, cuando no se entiende cumplir el requisito. Si esa persona se dedica a recoger la basura, a vigilar el edificio, a la limpieza o al mantenimiento. Ojo, esto parece una tontería, pero es importante porque hace unos años hubo campaña masiva porque algunas pocas empresas cumplían o intentaban cumplir el requisito de forma artificial contratando a una persona que en el fondo se dedicaba a la limpieza de los inmuebles. Eso incumple el requisito de servicios relacionados con el alquiler. Por eso lo tenéis en rojo. No cumplen, el trabajador se realiza esas funciones. En cambio, cuando sí que se entiende cumplir el requisito, cuando esa persona contratada con contrato laboral y a jornada completa, ¿qué hace? Atiende las dudas y reclamaciones de los inquilinos, emite recibos y cobra recibos, hace todo tipo de gestiones con proveedores, acreedores, con los inmuebles, con seguros, con bancos, o lleva la contabilidad. Por tanto, todo nos lleva a sacar la conclusión de que lo que nos piden es un auxiliar administrativo, que esa persona que contratemos a jornada completa cumpla las funciones de un auxiliar administrativo. Mi consejo en el contrato de trabajo, detallar las funciones, nunca sobra, mientras más azúcar más dulce. Si en el contrato podemos identificar las funciones, lo tendríamos cubierto, ¿vale? Como consejo. Eso genera un problema, no en el ámbito tributario, sino en el ámbito económico. Un auxiliar administrativo, según el convenio de oficinas y despachos, tendrá un coste mínimo anual entre los 18.000 y los 22.000 euros. Por tanto, ¿me compensa tener un trabajador? Va a depender de mi estructura, de mi negocio. Pero si no lo tengo, ya tengo claro que incumplo el requisito. Y si lo tengo, lo que hay que ver es si el negocio es viable o no es viable. Y es que a lo mejor no es viable. A lo mejor el coste del trabajador hace que yo tenga pérdidas, ¿vale? Pero que sepáis que es lo que se exige por la Dirección General de Tributos. Por tanto, en algunos casos será óptimo o no considerar el alquiler como actividad económica, porque la puede hacer inviable, antieconómico. Otra buena pregunta. Si tengo una persona contratada, contrato laboral, jornada completa, que solo realiza esas funciones, ¿me puedo quedar tranquilo? La respuesta es no, tampoco. Lo que puedo tener claro es que si no lo tengo, pierdo el derecho. Pero es que si lo tengo, tampoco me puedo quedar tranquilo. Porque la respuesta es, ¿qué dice el TEAC? Es un requisito necesario, pero no siempre es suficiente. Es decir, no quiero decirlo de esta forma porque puede sonar mal, pero siempre tenemos el cartel, algunos de los empresarios, de defraudadores. Por defecto, aquí la presunción de inocencia siempre consideran que nuestra intención es cumplir el requisito de forma artificial. Y eso no es así. No sé por qué siempre nos cuestionan de que el trabajador es una simple simulación y lo ponen en duda. Tanto el Supremo como el TEAC dice que es un requisito necesario, pero no suficiente, y que hay que observar la carga de trabajo y la necesidad del trabajador. Hay muchos TEAC, muchas consultas, pero sí que creo interesante resaltar este pronunciamiento, el más reciente, Audiencia Nacional, febrero del 22. Es el último pronunciamiento que tengo en el radar sobre este tema. ¿Por qué me interesa esta sentencia? Que la veréis muy pequeñito, no lo vais a poder leer, porque aunque vuelva a repetir lo mismo, nos vuelve a decir que es un requisito mínimo, necesario pero no suficiente, dice que hay que analizar cada caso en concreto y que la carga de trabajo no es un tema abstracto, que una cosa distinta es que yo tenga el trabajador infrautilizado en un momento puntual y cosa distinta es que ese trabajador sea o no sea necesario. Incluye dos elementos que yo considero muy importantes, que hay que analizar el parque inmobiliario alquilado o en expectativas de alquiler. Hay que ver qué tengo realmente. Y dos, el dinamismo que conlleve esos inmuebles. Y os pongo ejemplos y quiero que me contestéis. ¿Creéis que es igual tener 4 pisos alquilados, contrato de larga duración, vivienda habitual, o 4 viviendas de 3 habitaciones en Booking o Airbnb? El dinamismo que se refiere a la Audiencia Nacional se refiere a la carga de trabajo, a la necesidad que me pueden generar esos inmuebles. Si yo tengo 4 pisos con 3 habitaciones en que diariamente o cada 2 días rotan los inquilinos, tengo que gestionar el anuncio en Airbnb,
actualizar las fotos, cambiar las tarifas, check-in, check-out, gestionar la limpieza. Eso genera una carga de trabajo tan bestial que no es comparable con el simple alquiler de toda la vida. Por tanto, opinión personal, da igual que sean 4 inmuebles que 24. Lo determinante no es el número de inmuebles, es la carga de trabajo que generan. Y aquí se refiere la audiencia en cuanto al dinamismo que pueden generar ese parque inmobiliario. Porque incluso esta sentencia, muy importante y muy reciente, tiene en cuenta que hay que analizar las características del contrato. Por tanto, pregunta habitual de los clientes, ¿cuál es el número mínimo de inmuebles? Ni idea, nadie lo sabe. Es que la norma no es objetiva, no fija una cifra. Lo más reciente es esta sentencia que me dice, vamos a ver qué tienes y qué carga de trabajo requiere. Lo que sí te puedo decir es que me tienes que demostrar tu contribuyente de que el trabajador es necesario, ¿vale? Por eso la consideraba interesante. Por tanto, en resumen, sí o sí necesitamos un trabajador y sí o sí tendremos que acreditar que ese trabajador es necesario. Siguiente pregunta. ¿Tengo que tener los inmuebles siempre alquilados? Esa pregunta siempre nos la hacen los clientes. Oye, ¿y qué pasa si lo tengo en alquiler y no lo alquilo? ¿El bien está afecto? La respuesta es sí, es afirmativa. Lo que vale es la intención del alquiler. Es una prueba de intención. Si yo tengo un inmueble disponible para alquilar y lo tengo en alquiler y no viene nadie, el bien está afecto. Eso es una actividad económica. Incluso aunque yo sea una sociedad y supere los 90 días en que no lo alquilo. Lo importante es la prueba de intención. Y aquí os pongo ejemplos. ¿Cómo demuestro que yo tengo la intención de alquilarlo? Anuncios en medios de comunicación, anuncios en redes, anuncios en el propio inmueble, contratar a una inmobiliaria o ejercer gestiones directas de alquiler. Es una prueba de intención por cualquier medio objetivo, cualquier medio de prueba. De forma que aunque no esté alquilado, si mi intención es alquilarlo, ese inmueble estará afecto y por tanto estará exento en mi patrimonio. Y aquí saltamos. Segundo bloque. ¿Qué pasa si no soy autónomo? Tengo una sociedad. Soy un empresario societario. Tengo participaciones o acciones de una compañía. Yo soy socio. ¿Cuáles van a ser los requisitos? En primer lugar, que esa sociedad no sea patrimonial, ¿vale? Segundo lugar, que yo como socio de forma individual al menos tenga un 5% del capital de la compañía. O a nivel familiar, en conjunto, tenga un 20% del capital social. Y el último requisito, que ejerza funciones directivas y que mi principal fuente de renta como directivo supere el 50%. Pero no el 50% de toda mi renta. En este caso, solo el 50% de rendimientos del trabajo y actividades económicas. No tiene en cuenta las rentas del ahorro, ¿vale? Algo a comentar importante. Las funciones directivas no las tiene que ejercer el socio. Puede ser un familiar que no sea socio, hasta segundo grado. Ahora lo comentaremos. Pero sí que es importante diferenciar, y en eso los alumnos en la universidad suelen tener muchas dudas, el acceso del alcance. El acceso es lo que me va a permitir tener derecho a la exención. El acceso me va a decir, eres o no eres patrimonial, estarás o no estarás exento en patrimonio. Y el alcance es el que me va a decir si esa exención es total o parcial. El alcance me va a indicar un porcentaje de exención y el acceso me va a decir si lo tengo o no lo tengo exento. Por lo tanto, es importante diferenciarlo porque incluso el cálculo es distinto. Acceso es derecho y alcance es importe. Primer requisito, que la sociedad no sea patrimonial. Es un requisito de acceso que me invalida. Si no lo cumplo, voy fuera. ¿Cómo se calcula el acceso? ¿Cómo se calcula a efectos de patrimonio si la sociedad es patrimonial? Tenemos que observar solo los elementos no afectos y compararlos, dividirlos con el total del activo. Por tanto, lo único que hay que mirar es coger un balance, mirar qué activos no están afectos, qué activos son activos financieros, tesorería ociosa o no afecta, y dividirlo en el total del activo. Si en el público hubiera algún alumno, le preguntaría, de ese ejemplo, ¿cuál creéis que es el porcentaje? Se ve muy pequeñito, es una compañía que tiene activos afectos 750.000, activos no afectos 250.000, por tanto, total del activo 1 millón. Lo único que hay que mirar es el activo. ¿Qué diríamos? Activo no afecto 250.000 dividido 1 millón de euros, eso me daría un porcentaje del 25%.
Esos activos no afectos, ¿superan el 50? No. Pues entonces no soy patrimonial. Entonces tengo acceso, entonces tendré derecho. Por tanto, este cálculo solo me va a indicar si tengo o no tengo acceso a la exención. Pero el porcentaje me da igual. Siempre que no supere el 50, tendré acceso. ¿Cuál es el error habitual de los estudiantes? Pensar que si este cálculo me da un 25, mi alcance es un 75. Y eso es un error, porque la forma de cálculo es distinta. Esto es solo para calcular si tengo o no tengo derechos. Por tanto, activos no afectos entre total del activo. Si no supero el 50, mi sociedad no es patrimonial, mi sociedad ejerce una actividad económica y tengo derecho a la exención. Luego veré cuánto, luego veré si total o parcial. Esta regla no la comento, simplemente que sepáis que existe una regla de patrimonialidad sobrevenida, de beneficios acumulados, que me permite en determinados momentos concretos que mi sociedad no se convierta en patrimonial, lo que se denomina patrimonialidad sobrevenida. Y es muy simple. Yo puedo tener activos no afectos, tesorería ociosa o activos financieros que en la medida en que no superen mis reservas conseguidas en los últimos 10 años, no computan esos valores. No quiere decir que estén exentos, sino que no me van a impedir el acceso, que no se tendrán en cuenta. Por tanto, yo puedo tener activos no afectos que van a condicionar o a limitar la exención, pero no me van a impedir el acceso. ¿Vale? Segundo requisito que es importante, 5% individual o 20% a nivel familiar. En patrimonio, afortunadamente, no se fija un sujeto pasivo de referencia. Es lo que se denomina la teoría del compás. A diferencia de sucesiones y donaciones, que eso es un error habitual de algunos asesores, en patrimonio me da igual el sujeto de referencia. Eso es lo que se denomina teoría del compás. Yo de forma individual tengo que tener como mínimo el 5% del capital de la compañía. Si no lo tengo, a nivel familiar, la familia tiene que tener un 20%, pero me da igual el sujeto de referencia. Sería un error mirar el gráfico de la izquierda, lo correcto es mirar el de la derecha. En conjunto son 5 familiares, abuelo con 2 hijos y 2 nietos, en conjunto tienen el 20%, cada uno de ellos no tiene el 4%, y si cogemos como sujeto de referencia el abuelo, hay hasta segundo grado, hijos y nietos. Eso es la teoría del compás, que es distinta a sucesiones y donaciones, porque en sucesiones y donaciones el sujeto de referencia es el causante, el fallecido, ¿vale? Y ese error en algunos casos es habitual cometerlo, porque son impuestos distintos, el sujeto de referencia es distinto, ¿vale? De hecho, muchas de las comprobaciones, Sonia, ya no lo he visto por aquí, pero una de las liquidaciones que tengo de Sonia es precisamente en una herencia en que por error el asesor tomó mal el sujeto de referencia en la herencia, porque tomaron como referencia el mismo de patrimonio. Vale. Voy un poco más rápido, que me están presionando. Vale. Funciones de directivas y nivel de remuneración. Es importante, simplemente cito una sentencia del Supremo del 16 que deja claro que una cosa es el porcentaje del socio de las funciones directivas. Y esa sentencia del Supremo del 16 me dice, oye, las funciones directivas puede ejercerla cualquier miembro de la unidad familiar, aunque no sea socio. Mientras que yo cumplo el requisito a nivel familiar, el abuelo o abuela puede tener el 100% de la compañía y el administrador o consejero puede ser la nieta. Y aunque la nieta no sea socia, si la nieta percibe su principal fuente de rentas de la compañía, tendrá acceso, tendrá derecho, ¿vale? Por tanto, podemos desmembrar las funciones directivas y el nivel de remuneración de la condición de socio, y eso es importante. Voy un poco más rápido. Funciones directivas, no es una lista cerrada, es un ejemplo, director, gerente, administrador. El Supremo dice, es irrelevante el cargo, lo importante es, lo decisivo es que implique que tome decisiones en la compañía. Por tanto, el cargo da igual, sea director, sea gerente o sea administrador. Lo importante es el nivel de remuneración. Si os fijáis, este cálculo es distinto. Lo que me exigen es que lo que yo perciba por funciones directivas supere el 50% de mis rendimientos del trabajo y actividades económicas. No me contaminan la fórmula los rendimientos del ahorro, ni los rendimientos de capital, ni las ganancias. Es distinto el cálculo al nivel de remuneraciones del empresario societario del empresario individual. Y lo que os decía antes, en ningún caso se exige
que la compañía tenga beneficios. Mientras que yo tenga el porcentaje, cumpla las funciones de dirección y la empresa ejerce una actividad económica, tendré acceso, ¿vale? Por eso os decía que es un trato desfavorable persona física a persona jurídica. ¿Qué pasa si ese socio participa en varias empresas? El límite se mira de forma separada. Cada compañía la analizo de forma independiente. No se suman los rendimientos. Y puedo ser socio de 4 compañías, puedo tener remuneraciones de cada compañía y no se suman. No tengo, porque si no sería un bucle, sería la pescadilla que se muerde la cola. Se miran por separado. Por tanto, ¿qué es lo que habría que comparar? Ejemplo, si cobro una pensión y adicionalmente cobro una nómina. O si soy funcionario y además cobro de mi sociedad. Lo que hay que comparar es lo que me paga mi sociedad respecto a lo que me pague otra compañía en la que yo no participe. Vale. Y un poco más rápido, porque me dicen que no nos queda tiempo, hemos comentado el acceso, lo que me da derecho a la exención, pero hemos de comentar el alcance, que es lo importante. Tendré derecho, pero ¿a cuánto? ¿Cuál va a ser el porcentaje exento de mi patrimonio? Y si os fijáis, aquí la fórmula de cálculo es distinta. Aquí es donde los alumnos suelen fallar en la universidad. A efectos de calcular el porcentaje de exención, lo que hay que mirar son los activos afectos menos las deudas dividido el patrimonio neto. Ejemplo práctico muy rápido. Si nos fijamos en la misma compañía de antes, ¿qué cálculo tendría que hacer? Activos afectos, 750.000 menos deudas de la compañía, 150.000, y eso dividirlo entre el patrimonio neto. Esta compañía tiene acceso y alcance, tiene derecho a la exención, pero la exención no será plena. En este caso concreto será de un 70,59%. Y el error sería calcular el alcance por la vía de los activos, porque nos daría un 75, cuando realmente es un 70. ¿Vale? Voy un poco más rápido y al final cualquier duda me preguntáis. ¿Cómo se valoran las participaciones? Muy rápido. Va a depender si esa compañía se audita o no se audita. Si la compañía se audita, tendré que mirar el último balance aprobado. Y lo he dicho bien, aprobado. Si la compañía no se audita, tendré que elegir entre el mayor valor, entre el nominal, el teórico del último balance aprobado o la capitalización de beneficios. Solo se capitalizan los beneficios, no las pérdidas. Aunque se capitalizan 3 años, si un año he obtenido pérdidas, no lo tengo en cuenta. Ese último cálculo en algunos casos pasa por alto. El criterio tradicional es que el balance aprobado es el último aprobado, insisto, no cerrado. El criterio es distinto al 37 de la ley de renta, el último aprobado a la fecha de devengo, 31 de diciembre. Eso dice la norma, pero el Supremo, muy correctamente, en 2 sentencias ha dicho, no, usted podrá tomar, si le favorece, podrá tomar el balance aprobado antes de la fecha de presentación, antes de 30 de junio. Siempre que os favorezca, ¿vale? Y por último, 30 segundos, porque no nos da tiempo, esto sería objeto de otra presentación. Hemos comentado hasta ahora patrimonio, acceso y alcance, pero es sumamente importante, al menos en 1 minuto, beneficios en sucesiones y donaciones. ¿En qué van a consistir esos beneficios? En una reducción de base imponible, no de cuota, que podrá ser del 95% si nos acogemos a la norma estatal o del 99% si nos acogemos a la norma autonómica, sujetos a una serie de requisitos distintos. Hay un periodo de permanencia de 10 años en el caso que opte por la norma estatal y de 5 años en caso que opte por la norma autonómica. Alguien podría pensar, oye, si la norma autonómica es de mejora y solo me exige 5 años, tendría que estar loco para acogerme a la norma estatal. No, error. Lo que hay que tener en cuenta es que la transmisión inter vivos, la posible donación de un negocio familiar, sea de participaciones en un negocio, solo sería aplicable sin pagar renta si nos acogemos a la norma estatal. Repito, en general es más favorable la norma autonómica, exige menos periodo de permanencia. En el caso de mortis causa, en el caso de herencias, en el caso de intervivos, de donaciones de participaciones, si me acojo a la estatal, estaría generando ganancia en renta. Es una transmisión y me harían pagar renta. Lo digo porque en algunos casos los asesores aconsejamos el régimen, no hacemos el modelo 651 y la notaría o la gestoría cuando confecciona el modelo se equivoca y elige, por error, la reducción autonómica. Si escogemos la norma autonómica en una entrega intervivos, esa persona va a pagar renta. Además de pagar ISD, va a pagar renta.
Entonces, en algunos casos sí que va a compensar acogernos a la norma estatal, aunque el plazo de mantenimiento sea superior de 10 años. No me da tiempo para más, pero sí que hay que tener en cuenta, por matizarlo, en qué es distinto. La norma estatal exige mantener el valor y la norma autonómica exige mantener lo adquirido. Es decir, la autonómica me exige a que si yo recibo participaciones, mantenga las participaciones de la empresa. Si recibo un negocio, mantenga el negocio. La norma estatal no me exige eso. La norma estatal me exige mantener el valor de lo que he adquirido. Aunque sí que es cierto que me dice mantener el valor, pero manteniendo la exención. Pero que habrán supuestos de reinversión. Podré vender la empresa, utilizar ese dinero en algo que me genere derecho a la exención. Por tanto, en algunos casos también es interesante por esa vía la norma estatal. Y con esto, perdón. Perdón. ¿Qué quieres decir con mantener el valor? Mantener el valor de la capitalización, bueno, del valor de la empresa, el valor nominal. De lo que hayas obtenido. Según si te han donado participaciones a un negocio, supongo que me entreguen participaciones, me lo invento, de una compañía que vale 6 millones. ¿Vale? Me exigen mantener los 6 millones, pero no en esa empresa. Puede vender esas participaciones, comprar otra sociedad y mientras que lo tenga exento, si mantengo el valor, se cumple el requisito. Pero es distinto a la estatal. La estatal me exige mantener ese negocio en concreto. ¿Vale? El valor de lo que he recibido, efectivamente. Pero es una tontería, pero es que es distinto. Mantener valor a mantener lo recibido no es igual. ¿Vale? Y, perdonad, pero no me da tiempo para más. Cualquier duda, pregunta, cuestión, abierto a vuestros comentarios. ¿Vale? Muchas gracias una vez más. Bueno, muchas gracias a Ernesto, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y continuaremos con más tiempo otro día, ¿vale? Muchas gracias, hasta luego.